Cuando vemos al Dios inmenso al cual le servimos, entonces algunas cosas que hemos entendido cambian de foco y entran a una relevancia mucho más correcta de lo que entonces nosotros debemos entender como Dios. Si vemos al Dios inmenso al cual le servimos, entonces a veces nuestras actuaciones, limitados por eso, deben ser correctas hacia la santidad de al Dios que le servimos. Porque una cosa vital que debemos entender es que el Dios al cual le servimos es santo, es plenamente santo, es totalmente santo. De hecho, todos sus atributos están cubiertos por su santidad. Y Dios no se puede negar a sí mismo, así que todo lo que Él hace, lo hace en su santidad. Y Él de esa santidad ha querido que el hombre tomase para que viva en la santidad que Él ha designado para que el hombre viva. Qué lamentable es que el día de hoy muchas personas, no entendiendo al Dios inmenso que tenemos, no entendiendo a ese Dios, vivan como le da la gana. Por eso Él le decía a Israel: yo soy Jehová tu Dios, no hay otro Dios como yo, no me puedes comparar. Porque ¿a qué compararíamos a nuestro Dios? ¿Con qué lo compararíamos? Si todo ese vasto universo observable que hemos visto en este video cabe en la palma de la mano del Dios que le servimos. Entonces, si el universo observable cabe en la palma de la mano de al Dios que le servimos, ¿cómo nos veríamos nosotros en ese universo? La verdad es que menos que una pizca atómica de polvo, menos que esto. Sin embargo, Dios nos ha tomado y nos ha incrustado en su propósito. Ese Dios inmenso, el cual no se puede medir, el cual no se puede calcular, el cual no se puede ni siquiera uno imaginar. Ese Dios inmenso ha diseñado un propósito, ha hecho un propósito y nos ha tomado a nosotros y nos ha incrustado en ese propósito, para que hagamos conforme al propósito que Él diseñó. ¿Qué pasaría si tú no fueras incrustado en el propósito? No pasaría nada, seguirías perdido. Así que la gracia del Señor nos ha inundado hasta tal punto que hoy podemos decir que somos salvos gracias a su gracia, no por lo que tú puedas hacer. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer que asombre a Dios. No hay nada que tú puedas hacer que llame la atención de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que asombre, que le abra la boca a nuestro Dios en señal de asombro. Pero a veces, al tener un entendimiento tan vago, tan vacío, tan vano de nuestro Dios, creemos que con nuestros planes vamos a asombrar a Dios y que Dios se va a sentar y va a decir: wow, no lo había visto desde tu punto de vista. Me has asombrado el plan que tienes. Porque somos tan expertos haciendo planes y dibujando planes que a veces creemos que si se lo presentamos a Dios, Dios lo va a aprobar y va a decir: hijo sobresaliente. No, amados hermanos. Por eso yo quise retomar este punto y hablar un poquito más de la inmensidad de Dios, cosa que no hablamos la semana pasada. Vamos allá. Hay 5 afirmaciones en la ciencia que hace que la ciencia sea ciencia. Yo le decía a los jóvenes en el retiro: hay cosas que la ciencia no puede probar en temas de la fe. Por eso la fe y la ciencia no irán de la mano en este aspecto. Porque la ciencia no puede probar temas de la fe. Pero eso no quiere decir que la fe no sea real y verdadera. Lo que pasa es que para probar la fe real y verdadera tiene que ser mediante otros métodos que no son la ciencia. Por ejemplo, el método legal. Los asuntos de fe se prueban con método legal, no con método científico, amado. Porque para que el método científico pueda ser aplicado, tiene que ser repetido. ¿Y cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Por lo tanto, el método científico no puede ser aplicado a la muerte y a la resurrección de Cristo porque nunca más se ha repetido. Para eso se necesita entonces el método legal. Y el método legal se basa en testimonios, se basa en lo que otros vieron, se basa en los escritos que hay acerca de eso. Y que todos los testimonios sean valederos y sean gráficos. De eso se basa el método legal. Cuando se lleva a alguien a juicio, lo que se busca es que los testigos puedan dar credibilidad a que fue o no fue. Y entonces el jurado, al junto del juez, tomará la decisión de si es culpable o no culpable. Pero esto lo va a determinar el estudio que se haga primero
de las herramientas que tengamos a nuestro alrededor del caso mismo. A eso se le llama las evidencias. Y número 2, de los testigos, los testimonios. Realmente con el método científico no podemos probar ni la existencia de Dios, ni la muerte y resurrección de Cristo, ni siquiera que David mató a Goliat. No podemos probarla con el método científico, pero para eso Dios nos ha dejado el método legal, para que con base al testimonio de la palabra de Dios, la cual creemos de todo corazón, y en eso se basa la fe. La fe es creer que lo que está en la palabra de Dios es verdadero y que es aceptado por nosotros, aunque el mundo diga lo contrario. Hoy se le ha dado una perspectiva a la fe totalmente diferente, porque la perspectiva que se le ha dado es basada únicamente en los milagros, amados. Es decir, tu fe será grande o pequeña dependiendo si en la oración el milagro sucede. Y si no sucede, ¿qué? ¿Tu fe fue pequeña? Y eso lo hacemos a veces porque no entendemos la perspectiva de la fe. La fe es que la obra de Dios, que la voluntad de Dios será hecha, aunque me sane o no me sane. Es la voluntad de Dios, punto, se acabó. Ore por mí, porque si usted tiene fe, yo seré sano. Bueno, aunque yo tenga fe, si la voluntad de Dios dice que esa enfermedad es para bienestar de otra cosa, prepárate que te vas a morir. Porque ¿qué podríamos decir? ¿Esteban no tenía fe? Calculémoslo así. Esteban no tenía fe. Primer mensaje, apedreado. Tremenda la fe de Esteban, pero no se trataba de eso, porque aquí el importante no era Esteban. Esteban era importante para cumplir el propósito, y el propósito es que la gente dejara su comodidad en Jerusalén y saliera a predicar el evangelio a donde el Señor los había llamado. Y la única manera de hacerlo era causar una persecución, una muerte, y Esteban se prestó. Aquí estoy para cumplir la voluntad de Dios. Así que a veces nosotros pensamos, y de hecho en púlpito se ha predicado, que las enfermedades son parte del pecado, que si tú estás enfermo es por el pecado. Ciertamente es por el pecado, porque el pecado tiene consecuencias, pero no quiere decir que tú de manera personal o particular pecaste, obedeciste a Dios y por eso estás enfermo, como se predica hoy en muchos lugares. Ese está enfermo, ese se infectó de, como oía alguien decir, se fueron de aquí, por eso se infectaron de coronavirus. Y uno dice, Dios mío, pero ¿hasta cuándo llegaremos? Eso es por la falta de conocimiento del Dios que tenemos. La ciencia afirma 5 puntos básicos, por lo cual ellos pueden decir existe ciencia, cuando hay 5 puntos que se conectan. Y estos 5 puntos son tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. Tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. Veamos qué dice la Biblia. Génesis 1:1, yo podría decir, es el versículo que da apertura a este tema de la ciencia, porque allí está inmerso las 5 afirmaciones. La afirmación primera habla del tiempo. La afirmación segunda habla de crear, que es la acción. La afirmación tercera habla de la fuerza que originó que el mundo existiera. La afirmación cuarta habla de los espacios que fueron creados. Y la última afirmación habla de la materia. Es decir, solo en Génesis 1:1 se completan las 5 afirmaciones que la ciencia dice que es necesaria para que haya ciencia. Ahora, veamos lo que dice la palabra del Señor. La creación misma da testimonio de que hay un creador. Una vez unos científicos interpelaron a Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico que creyó siempre en Dios, que creyó en Jesucristo como Salvador y que aceptó la obra de creación de Dios por encima de todas las cosas. Él discutía con demás científicos sobre el tema de la creación, donde otros científicos le llamaban a él loco. Tú eres loco que piensa en la creación, porque es que el método científico no avala la creación. A lo que Isaac Newton le respondía, pero tampoco la teoría es avalada por el método científico. La teoría de la creación, de la evolución, no es avalada tampoco por el método científico, porque se ha quedado siendo una teoría. Todos los estudios que se hacen, y para que realmente se convierta en ciencia, tiene que volverse ley, pero no ha pasado de ser teoría. La teoría el Big Bang no ha pasado de ser teoría, amados. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando ellos se acercan a Newton, déjeme concluir con la historia. Newton mandó a hacer un plano de nuestro sistema solar a escala.
Él le pagó a alguien para que hiciera ese plano maravilloso e invitó a los científicos a su casa, y cuando fueron y vieron esa hermosa obra arquitectónica, le dijeron a Newton: wow, tú tienes que recomendarme el arquitecto, el artista que te hizo esto, porque yo quiero uno también. Y Newton los miró y le dijo: no, eso no lo hizo nadie, eso nadie lo hizo. Y le decían: no, pero es que tú estás loco. ¿Cómo que nadie hizo algo tan majestuoso? Mira qué brillante el movimiento de los planetas, qué tremendo el tamaño del sol, todo está bien ejecutado, todo está bien hecho. Y Newton otra vez le dijo: no, es que no lo hizo nadie. Entonces le decían: tú estás loco. Y Newton les refutó diciendo: ustedes son los locos. Porque si esto, que es solo un plano a escala, tiene un creador, cuánto más el diseño original del universo. Si algo que es una copia de la realidad sí tiene un creador, cuánto más la realidad, amado. El apóstol Pablo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que ninguno de los hombres de esta tierra tiene excusa de decir que Dios no es real, porque Dios, su invisibilidad, su poder se ha hecho manifiesta en la creación, en las cosas que vemos creadas, en las plantas, al ver una planta, al ver un niño, al ver los animales, al ver los colores de las aves. ¿Cómo decir que no hay un creador? Hay que ser necio para negar esa realidad, amado. La teoría de la explosión del Big Bang es la única explosión que causó un orden. Es decir, cualquier cosa que usted explote causa un desorden. La única explosión que causó un orden fue el Big Bang. Es como que usted agarre y eche en una lata, eche varias pinturas de diferentes colores, la mueva bien fuerte, duro, y luego la estalle en la pared, y entonces se dibuje de manera magistral el rostro de Luis Meléndez. ¿Usted cree que eso podrá ser? ¿Cuántas veces hay que estrellar la lata contra la pared para que aparezca el dibujo de Luis Meléndez? Así mismo es la teoría del Big Bang, expresada desde ese punto. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, y aquí está hablando en Cristo, y quiero que usted y yo nos centremos ahora en esto. En Cristo fueron creadas todas las cosas, dice. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados o sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros todo esto lo hemos relegado a nuestro espacio del cual tenemos control, pero no nos damos cuenta que el sol fue creado en Cristo y para Cristo, que el espacio fue creado en Cristo y para Cristo, que el universo, que los planetas, que las galaxias fueron creadas en Él y para Él. A ese Dios es al que servimos. De ese Dios ese Dios es el que nos ha tomado, siendo nosotros minúsculos delante de Él, siendo nada, siendo una partícula de polvo delante de Él, nos ha tomado y nos ha colocado en sus propósitos. Por eso yo no me canso de adorar, hermano, porque he entendido que esto es mayor que yo. Esto no se trata de mí, no se trata ni siquiera de ti. No se trata ni siquiera de lo que tú piensas, se trata de lo que Dios ya dijo y de lo que Él ha diseñado. Entonces, a medida que nos alejamos, las cosas cogen mayor relevancia. Vamos a ver algunas cosas. Mire, vamos a hablar de cosas grandes. Un píxel. A ver, cuando hablamos de un píxel, estamos hablando de un cuadro, que es la figura mínima de color en una imagen. Por ejemplo, cuando usted le envían una imagen y usted hace zoom y la pone grande, ahora sí se puede hablar de esto, porque ya todo el mundo sabe lo que es hacer zoom. ¿O hay alguien que no sepa lo que es hacer zoom? Es engrandecer la imagen. Que usted ve como que la imagen se va distorsionando y se va viendo como cuadritos. Cada cuadrito de eso es un píxel. Ahí está. Un píxel es la menor unidad homogénea de color que forma parte de una imagen digital. Ahora bien, el ojo humano tiene la capacidad de ver hasta 576 megapíxeles. Y un megapíxel es 1.000.000 de píxeles.
Para que usted, a ver, oh gloria a Dios. Es decir, no se ha creado una cámara digital que tenga la resolución del ojo humano. De hecho, las cámaras de nuestros celulares, lo máximo que llegan es a 40, 48. Lo más grande en nuestros celulares, 48 megapíxeles. El ojo humano tiene 576. Claro, las cámaras de nuestros celulares tienen la ventaja de que pueden hacer zoom. Nosotros no podemos hacer zoom con el ojo, ¿no? ¿Usted se imagina que pudiéramos hacer zoom con el ojo? No podemos hacer zoom. Pero Dios ha puesto un diseño tan especial, y estoy hablando del diseño humano. Ha puesto un diseño tan especial en nuestros ojos. Déjeme ir más para allá. Usted ve las papilas gustativas que están en nuestra lengua. Hasta de eso Dios tuvo cuidado al momento de hacerla. Porque eso, inmediatamente tocamos con la lengua algo, nos damos cuenta si es dulce, si es agrio, si es amargo, si es salado. Pero hay personas que han perdido esta habilidad.